Bienvenidos a La Ventana Azul. Hoy os traigo la tercera parte de 50 curiosidades sobre la antigua Roma. En Pompeya y Herculano, uno de los elementos más llamativos son las tabernas. Muchas de ellas conservan su mesa de mampostería, con los agujeros para las tinajas, que contenían todo tipo de alimentos, como frutos secos, habichuelas o garbanzos, para acompañar con un vinito de la provincia. Se trataban de pequeños puestos que vendían comida para llevar o consumir allí. Dependiendo del tamaño del establecimiento, podemos hablar de taberna binaria, de popina o capuona. Sus principales clientes eran las clases humildes, que no podían permitirse tener una cocina en sus pequeñas viviendas. En Pompeya se han identificado más de un centenar de locales que pudieron funcionar como tabernas, aunque algunos tal vez fueran otro tipo de comercio. Aún así, parece que tuvieron una cultura de bares similar a la española. Aunque nosotros somos el país que tiene el récord de tener más bares del mundo. Así nos va. Uno de los dioses que ha escandalizado a más de uno es Príapo, por tener un aspecto poco agraciado y un descomunal falo permanentemente erecto. Era un dios menor de la fertilidad y la naturaleza, que aparece acompañado de vegetación, frutas o una hoz. Su origen se remonta a los cultos dionisíacos, al ser hijo de Dionisio y Afrodita. Pero en época romana su carácter sacro quedó casi reducido a la protección de huertos y jardines contra ladrones y pájaros. Oh Príapo, amenazador por la hoz y esa otra parte todavía mayor. Indícame, por favor, el camino a la fuente. Vete, forastero, por esas viñas, pero si coges una sola uva, tendrás agua para tomar de otro modo. En la casa de los Beti de Pompeya lo encontramos 2 veces representado. Primero en la entrada, pesando en una balanza su falo y las ganancias del campo. Es un juego de palabras entre penis y pendere. Desde la misma puerta de la casa se podían contemplar los jardines, que estaban adornados con una estatua del dios a modo de fuente. Adivinad de dónde salía el agua. Su aspecto ridículo dio pie a una serie de poemas erótico-festivos llamados priapeos. Puedes tomar tranquilamente lo que hay en mi huerto, siempre y cuando yo también pueda conseguir lo que hay en el tuyo. Me preguntas por qué llevo mis partes sin cubrir. Date cuenta de que ningún dios oculta nunca sus armas. El Señor del mundo muestra abiertamente sus rayos. El dios del mar no oculta su tridente. Ni Marte esconde la espada que le da valor, ni la intrépida Pala se guarda la lanza entre la ropa. De época romana conservamos un montón de palabras en distintos idiomas relacionadas con el dinero. Cuando no existía el dinero se usaba el trueque, es decir, el intercambio de mercancías. Una unidad de cambio era el ganado. Pecunia o bien pecuniario son palabras que ya usamos poco en castellano, pero que hacen referencia al dinero y vienen de la palabra pecus, rebaño, en latín. Ahora también os podéis imaginar de dónde viene la palabra pécora o pecorino del italiano. En época romana existió una moneda de plata muy popular, el denario. Significaba 10 ases, en alusión a la moneda de bronce de la época, que era la de uso más habitual. Vamos, en términos actuales, nuestros 10 euros, para que nos entendamos. Al final, el denario acabó designando cualquier tipo de moneda, derivando en castellano en la palabra dinero. En otras culturas también se conservó la palabra como denaro en italiano o el dinar, unidad monetaria del mundo árabe. En Roma, la acuñación de la moneda se hacía anexa al templo de la diosa Juno Moneta, la que amonesta, la que advierte. Con el tiempo, la diosa se convirtió en la protectora de los fondos de la ciudad y el epíteto moneta acabó designando a esas piezas metálicas. El solidus, moneda sólida, fue una moneda de oro que se creó en época del emperador Constantino para combatir la devaluación de la moneda de plata, que consistía en sustituir cada vez más plata por bronce. Vamos, que la moneda de plata de finales del imperio era un tongo. Quienes trabajaban para el Estado preferían el pago de sus sueldos en oro antes
que con la poca fiable plata. En especial los soldados, pasando a llamarse el estipendio o salario sueldo. Tanto en español como otros idiomas, la palabra sólido ha evolucionado a sueldo, saldo o soldado. Cuando empezaron a aparecer estas piezas, los investigadores pensaron que eran collares de mascotas con su identificación, por si se perdían. Luego resultó que eran de esclavos, por si huían. Los esclavos de los romanos se asemejaban mucho en aspecto y vestimenta a la gente común y podían pasar inadvertidos si decidían escapar. Para evitarlo se podían marcar o tatuar en una zona visible. Uno de los hombres de Pompeyo. La otra opción era un collar con una inscripción, que en caso de fuga indicaba a quién devolverlo, la dirección y la recompensa. Me he escapado. Atrápame. Si me devuelves a mi maestro Zoninus, recibirás el pago de un solidus. Yo soy adúltera, una prostituta. Atrápame, porque he huido de Bula Reya. Se han conservado solo una treintena de estos collares. Parece ser que se usaban como castigo y humillación para los esclavos que ya habían intentado en otras ocasiones fugarse. Cuando Roma perdió su poder durante la Edad Media, se convirtió en una aldea de campesinos, poblada de ruinas de un pasado glorioso durante mucho tiempo. El papado del Renacimiento quiso embellecer Roma y darle la categoría de sede de la cristiandad. Ya lo vimos con Sixto V, el Papa Obelisco. Los pontífices, emulando a los emperadores romanos, muchas veces rescataban las antigüedades romanas. Otras las destruían. Urbano VIII, de la familia Barberini, en el siglo XVII se hizo con el papado. Colocó a toda su familia y promocionó artistas del barroco como Bernini. En Roma había que dejar el sello Barberini, construyendo el Palacio Barberini, San Giovo alla Sapienza de Borromini, Santa María de la Concezione o el baldaquino de San Pedro de Bernini. Este último requería mucho bronce. El Papa necesitaba materiales. ¿Y para qué encargarlos teniendo a mano los monumentos romanos? Así se combatía una crisis de suministros. Para el palacio se usó la piedra del Coliseo. El Panteón de Agripa tenía un tejado de bronce que se fundió para hacer el baldaquino. Esta situación se denunció en la estatua del Pasquino con la frase: aquello que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Roma había sufrido el saqueo de bárbaros como Alarico y Genserico. Sus monumentos habían resistido más o menos el paso del tiempo, para que ahora llegara el papado y arrasara lo que quedaba. Al final, Urbano y los Barberini consiguieron pasar a la historia, pero como unos saqueadores. La formación en testudo es una de las más populares de las legiones romanas por su organización. Los soldados se colocaban de tal forma que sus escudos rectangulares cerraban la formación, convirtiéndose en un tanque humano, que resistía las flechas y proyectiles y permitía acercarse a las murallas enemigas. Para combatir en el ejército no había que ser un experto en la esgrima. ¡Mataste a mi padre! ¡Prepárate a morir! Pero sí un soldado disciplinado para coordinarse con el resto y poder hacer una formación que pudiera romper la del enemigo y ganar así la batalla. Hoy en día, la policía de distintos países usa formaciones inspiradas en las tácticas romanas. Según el derecho romano, ningún cuerpo podía ser sepultado o quemado dentro de la ciudad. Los romanos tenían muy presente el concepto de la contaminación de la muerte. La única excepción era con los recién nacidos.
por su corta edad no se consideraba que formaran parte de la sociedad. En caso de que fallecieran antes de los 40 días o de la dentición, no se les incineraba, ya que se consideraba que no iba a quedar nada de ellos y no podrían retornar a la madre tierra. Se les sepultaba en el borde del hogar, es decir, bajo el muro umbral de la casa, para brindar protección al difunto al quedar en el espacio sagrado del hogar. A estos enterramientos se les conoce como subgrundaria. En época romana, una prisión no era un lugar donde cumplir una pena de larga duración. Servía para retener al arrestado hasta que fuera juzgado o ejecutado. Cerca del Foro de Roma se encuentra la cárcel Mamertina, conocida en época romana como Tullianum, tal vez en referencia al monarca Servio Tulio o a una palabra arcaica, Tullius, que significa chorro de agua, ya que el edificio primero fue una cisterna de un manantial, de ahí la forma circular. Como prisión tuvo dos celdas, una encima de la otra, la más moderna de planta trapezoidal y la inferior circular, a la que solo se podía acceder a ella descolgándose a través de un agujero en el suelo. Oscuridad, humedad y malos olores. El Tullianum fue una suite de lujo para los enemigos del Estado Algunos de los más famosos fueron Jugurtha, rey de Numidia, Vercingetoris, rey de los galos, o Sejanus, jefe de la guardia pretoriana del emperador Tiberio. Según la leyenda, también alojó a los apóstoles San Pedro y Pablo, convirtiéndose en un lugar de culto cristiano. Aunque no fue así, el culto a los apóstoles hizo que el edificio se conservara, convirtiéndose en dos iglesias, San Giuseppe en superficie y San Pietro in carcere dentro del Tullianum. Las vestales eran sacerdotisas vírgenes y con voto de castidad, que se encargaban de mantener encendido el fuego de Vesta, diosa del hogar. El templo de Vesta se encontraba en el Foro de Roma. Si el fuego se apagaba era un mal presagio y la vestal de guardia era flagelada. Más grave era si rompía su voto de castidad. La vestal era enterrada viva. La impudicia de la sacerdotisa contaminaba los ritos y a la ciudad. Para restablecer la paz de los dioses había que castigarla y ofrecerla a los mismos. La vestal era conducida en procesión solemne hasta una cámara subterránea con comida y agua para que falleciera allí de asfixia o inanición. De esta forma, la población no se hacía responsable de su muerte y el descenso a la cámara se presentaba como una ofrenda a la tierra. Quedaba en manos de la diosa Vesta liberarla. El castigo solo se aplicó en momentos de crisis, usando a las vestales como chivos expiatorios. El emperador Claudio no tuvo mucha suerte con sus matrimonios. Se casó 4 veces y la cuarta lo envenenó con unas setas. Mesalina, su tercera esposa, ha pasado a la historia como una ninfómana o femme fatal. Manipulaba a su antojo al emperador y los rumores hablan de sus múltiples aventuras. La mujer, Escila, la envía el gremio de prostitutas. Corazones, uno de los chismes más populares, fue cuando retó a una famosa prostituta para ver quién podía tener en una noche más amantes. Por supuesto, ganó ella, poseyendo 25 hombres. Las aventuras de Mesalina se acabaron cuando, en ausencia de Claudio, decidió casarse con su amante y destronar al emperador. La conspiración fracasó y tras la humillación, Claudio ordenó la ejecución de Mesalina y la damnatio memoriae. ¡Mi cabeza no! ¡Mi cabeza no! Niña, tu vida acaba. Coge la daga y úsala.
El emperador pidió a su guardia que lo matasen si volvía a casarse, pero no fue así. Y hasta aquí la tercera entrega. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si todavía no os habéis suscrito, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y dadle al like, que no cuesta tanto. También subo contenidos a otras redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, así que por ahí nos vemos. ¡Hasta la próxima!